Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para estudiar la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. La información que revisaremos en nuestro estudio bíblico de congregación es la que corresponde para la semana del 13 al 19 de mayo. Como breve recordatorio, estamos en la sección 3, que tiene el título Gente de las Naciones había aceptado la palabra de Dios. Toda esta sección 3 comprende lo que está en Hechos capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 25. Pero continuamos en el capítulo 9, con el título Dios no es parcial. La predicación llega a los incircuncisos. Este capítulo 9 comprende lo que se encuentra en Hechos capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 30. Para revisar esta información tenemos que ubicarnos en la página 73 de nuestro libro. Y tenemos que empezar este estudio desde el párrafo 17 en adelante. Revisemos entonces las preguntas. Párrafos 17 y 18, la parte A. ¿En qué sentido la explicación de Pedro puso a prueba a los discípulos de origen judío? Era importante que ellos entendieran bien la situación, porque si vencían los prejuicios, aceptarían en la congregación a personas que eran gentiles. En el relato de Hechos, el capítulo 11 y el versículo 18, demuestra que los apóstoles y otros hermanos de Jerusalén reconocieron que Jehová había dado la oportunidad de arrepentirse para recibir vida a gente de las naciones. Y esta excelente actitud era la que mantenía la unidad de la congregación. Veamos la parte B. ¿Por qué no siempre es fácil mantener la unidad en la congregación y qué preguntas deberíamos hacernos? Esto se debe porque venimos de diferentes países, idiomas y costumbres, y entonces se puede desarrollar prejuicio hacia otros. Por ejemplo, el mismo apóstol Pedro, años después de esta situación con Cornelio, se dejó influir por la manera de pensar de otros, y hasta según el relato de Gálatas, capítulo 2, 11 al 14, el apóstol Pablo tuvo que corregirlo delante de otros. Estaba actuando incorrectamente, aunque él se dio cuenta que Jehová era imparcial cuando se presentó la situación con Cornelio. Así que es algo que puede afectarnos a cualquiera de nosotros. Por esa razón vale hacernos estas preguntas. ¿He arrancado de mi corazón cualquier prejuicio que pueda tener? ¿Estoy decidido a impedir que las actitudes de este mundo, como el orgullo de raza, nación, idioma o cultura, influyan en mi manera de tratar a los hermanos y divida a la congregación? Es fundamental que hagamos estas preguntas y que nos examinemos para mantener la unidad de la congregación. Veamos ahora el siguiente subtítulo en la página 74 del libro. Tenemos ahí: un gran número de personas se hicieron creyentes. Lo que vamos a analizar en los siguientes párrafos corresponde a los capítulos 11 de Hechos, versículo 19, hasta el versículo 26, la parte A. Veamos la pregunta 19. ¿A quiénes empezaron a predicarles los discípulos de Jesús en Antioquía y qué pasó? Algo particular era que en esta ciudad de Antioquía existían buenas relaciones entre los gentiles y los judíos que vivían allí. Por lo tanto, los cristianos en ese lugar vieron una buena oportunidad para predicar a las personas de habla griega, tanto gentiles como judías. Con la bendición de Jehová, como dice Hechos 11:21, un gran número de personas se hicieron creyentes. Y según la edición digital, aquí tenemos que revisar el recuadro que aparece en la página 73 en la edición de papel sobre Antioquía de Siria. Se puede resumir lo siguiente. Esta ciudad estaba a unos 550 kilómetros o 350 millas al norte de Jerusalén. Era una ciudad muy importante,
puesto que fue escogida como la capital del imperio seleucida. Más tarde pasó a ser una provincia romana, pero solo Roma y Alejandría eran más grandes y prósperas que Antioquía de Siria, así que era de una importancia tanto turística, comercial. Y como indica el siguiente párrafo de este recuadro, también era un importante centro político. Desde allí se exportaban a otros países mercancía muy valiosa. Por eso un comentarista bíblico dijo: debido a su situación entre el mundo urbanizado del Mediterráneo y el desierto oriental, era aún más cosmopolita que la mayoría de las ciudades helenistas. Así que esto lo hacía clave para poder llegar a las personas de distintos antecedentes de cultura, de idioma, etc. Y eso llegaría a formar parte principal para extender el mensaje a personas de otros países. Veamos ahora los párrafos 20 y 21, que se encuentran en la página 74. La pregunta es: ¿cómo demostró Bernabé que era humilde y cómo podemos imitarlo en nuestro ministerio? Debido al gran interés que había en Antioquía, Bernabé fue enviado para atender ese interés, pero solo no daba abasto. Así que Saulo fue a ayudarlo. Nunca vio Bernabé a Saulo como un posible rival. Es más, él mismo fue a buscarlo a Tarso, donde vivía Saulo, y por un año estuvieron juntos edificando a los discípulos de Antioquía. Este interés, el relato de Hechos 11, 22 al 26, como lo expone, que él fue a buscarlo hasta que lo encontró, y de ahí se lo llevó a Antioquía. Así que él mismo fue el que quiso que su compañero sea Saulo, que luego se llamó el apóstol Pablo. ¿Y cómo podemos imitarlo a Bernabé? Todos nosotros debemos reconocer que a veces necesitamos ayuda. Y es que cada uno tiene un don que puede utilizar. Ya sea algunos pueden predicar muy bien de manera informal, se les hace tan fácil entablar una conversación con alguien desconocido, o puede que otros sean muy expertos en predicar de casa en casa, vencer objeciones fácilmente. Otros hermanos hacen excelentes revisitas, y algunos más son maestros al conducir cursos bíblicos con tanta facilidad. ¿Qué hacer? Pues aprovechar esa ayuda, la experiencia de ellos y la compañía de estos hermanos que tienen esos dones. Así como Bernabé sabía que Saulo era alguien especial para ayudar a esas personas gentiles, pues por eso los fue a buscar y se aprovecharon el uno al otro de lo que ellos sabían, conocían y manejaban perfectamente. Veamos el siguiente subtítulo: decidieron enviarles ayuda a los hermanos. Esto se basa en Hechos 11, desde el versículo 26, la parte B, hasta el versículo 30. La pregunta 22 y 23. ¿Cómo demostraron los cristianos de Antioquía que de verdad querían a sus hermanos y cómo seguimos hoy su ejemplo los cristianos? Un recordatorio que se nos habla en Hechos 11, 26, la parte B, es que en esa ciudad, en Antioquía, fue por primera vez que se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Alrededor del año 46 hubo una época de hambre, y eso afectó más a los pobres que no tenían ni ahorros ni reservas de alimento. ¿Qué pasó aquí? Cuando los hermanos de Antioquía se enteraron de esto que estaban pasando sus hermanos, decidieron enviarles ayuda de inmediato. ¿Y cómo podemos imitarlos nosotros? Cuando nos enteramos que hermanos necesitan ayuda, nos esforzamos por satisfacerlas, incluso si viven en otro país. De inmediato, los comités de sucursal organizan comités de socorro para atender a los hermanos que tanto lo necesitan. Y es ahí donde nosotros también podemos ayudar siguiendo las instrucciones que se nos dan para hacerlo correctamente. Y ya vimos algo de eso en el informe que tuvimos últimamente de parte del cuerpo gobernante. Y aquí tenemos una imagen donde se ve cómo muchos de nosotros nos hemos ofrecido para ayudar cuando tanto se lo necesita.
ya sea en la reconstrucción de casas de hermanos, de salones de reino, salones de asamblea o cualquier otra situación que se nos pida y que podamos nosotros colaborar de buena gana para ayudar, para demostrar nuestro amor a nuestros hermanos, aunque sean de otros lugares. Veamos el párrafo 24, el último párrafo de este estudio. Si estamos conscientes de lo importante que es la visión de Pedro, ¿qué debemos hacer? Que igual que Pedro, ya que estamos conscientes de que Jehová es imparcial y desea que demos un testimonio completo sobre el reino, debemos esforzarnos al máximo para llegar a personas de toda raza, nacionalidad y clase social, para que escuchen y acepten las buenas noticias. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra ayuda que debemos dar, colaborar junto con Jehová para llegar a estas personas. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos entonces algunas ideas de las que podemos nosotros participar para nuestra reunión de entre semana del estudio bíblico de congregación para esta ocasión del 13 al 19 de mayo. Queremos aprovechar bien la información, compartirla mediante nuestros comentarios y siempre estar pendiente de lo que nuestros hermanos también mencionan, que sin duda habrán puntos muy interesantes para entender mejor la información que revisaremos. Queremos disfrutar de la reunión y esperamos hacerlo, y si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.